Hola, mi nombre es Elisenda Bolívar, soy ginecóloga especialista en reproducción y he creado este canal Descontando Óvulos para intentar llegar al máximo de gente para divulgar sobre fertilidad. Quería empezar mi primer vídeo con uno de los temas que yo considero más importantes actualmente, y es que es muy importante no menospreciar la salud mental en los pacientes que conviven con esterilidad. Recientemente he hecho un curso de psicología aplicada a la reproducción, del que os pongo las referencias más abajo en los comentarios, y que me ha parecido muy interesante y del que he sacado muchas ideas. Mi objetivo, tras esta presentación, es que todos podamos entender a lo que se somete una persona, una pareja que ha sido diagnosticada de esterilidad, y que los que estáis pasando por este camino obtengáis algún recurso para que os sintáis más acompañados. Debemos tener claro que la dificultad para tener hijos cuando existe un deseo claro de tenerlos es una de las situaciones más difíciles que tiene que abordar una pareja. Aparece pues una crisis que implica sentimientos de ansiedad, de pérdida, de frustración. De repente la incertidumbre se instala y tienen la sensación de que pierden el control, ¿no?, sobre la capacidad de hacer algo que ellos quieren, que es ser padres. El estrés aparece pues por no saber la causa de lo que está pasando, por no saber si se podrá conseguir o por la presión del mundo exterior. Y es que en general las personas planificamos nuestra vida. Todos pensamos en nuestro futuro y esto incluye la decisión de tener hijos, ¿no? Todos en algún momento hemos o pensaremos en si queremos tener hijos, en qué momento, qué número de hijos tendremos. Se hace muy difícil asumir que tener un hijo no es un derecho, sino que es una capacidad. Los anticonceptivos nos han permitido la planificación familiar, pero debemos también entender la capacidad reproductiva real del ser humano. Porque cuando aparece la esterilidad, pues no la contemplábamos. Y eso genera muchas alteraciones psicológicas que van a tener consecuencias físicas, psicológicas, familiares, sociales e incluso financieras. Cuando alguien es diagnosticado de esterilidad, entra en un momento lleno de dudas, esperanzas sobre las opciones terapéuticas, pero mucho miedo al fracaso. Hay pérdida de control, ya que todo lo que ellos quieran depende de los profesionales. Y sobre todo, hay mucha soledad. Y esta soledad conduce al aislamiento. Es doloroso explicar una cosa tan íntima a los amigos y a la familia. De hecho, en la consulta, muchos pacientes me refieren el dolor que viven porque no hay conocimiento en la sociedad de este problema. Hoy en día, el problema de salud mental más importante en la población general es la ansiedad, que afecta a un 7% de la población. Pero es que fijaros, las personas que nos vienen a la consulta de reproducción asistida, en la primera visita, entre el 25 y el 65% de ellos ya tienen ansiedad. La ansiedad, cuando es sana, nos permite mejorar nuestro rendimiento, nos permite adaptarnos al medio, pero cuando sobrepasa determinados límites se convierte en un problema de salud. Y este problema interfiere en las actividades sociales, laborales o intelectuales. En el contexto de la esterilidad, generalmente aparece porque nos anticipamos a los resultados de una manera negativa, porque tenemos muchas dudas sobre los efectos que puede causar en nuestra salud, dudas sobre todas las decisiones que se nos plantean y que tenemos que tomar, y una dificultad clara a adaptarnos a una nueva situación. La ansiedad se manifiesta de muchas maneras. A nivel físico puede aparecer taquicardias, palpitaciones, sensación de ahogo, opresión torácica. A nivel psicológico nos vamos a encontrar con inquietud, con inseguridad, con ganas de huir. A nivel conductual nos podemos encontrar con estados de más alerta, con bloqueos, con tensión mandibular. Y a nivel cognitivo, pues problemas de memoria, de concentración, problemas de atención, una preocupación excesiva por todo lo que nos sucede. Y además,
Aparte de la ansiedad, un sentimiento muy común en los pacientes que conviven con la esterilidad es el sentimiento de culpa, también la rabia, también la pena. Debemos ser conscientes que nuestra sociedad, cuando un problema es menos frecuente, no lo tiene muy en cuenta y nos sentimos excluidos. Y además, hoy en día, que no paramos de recibir pues, imágenes de familias felices, de mujeres embarazadas, de ropa de niños, de juguetes, etc. Y en determinadas ocasiones, cuando ya el desbordamiento es mucho mayor y ya no tenemos recursos ni habilidades para afrontar lo que nos está pasando, podemos caer en una tristeza excesiva que nos puede conducir a una depresión. De ahí, pues la importancia de un buen soporte psicológico. El psicólogo lo que hace es ayudarnos con técnicas que nos permiten afrontar la realidad que tenemos, técnicas que nos permitan pues afrontar los estresores sociales, afrontar los posibles tratamientos a los que nos vamos a someter. A través de un buen asesoramiento psicológico, pues podremos tener también información de los recursos que existen y recursos que nos mejoren la adaptación a nuestra nueva vida. Está claro que la esterilidad pues influye en todo y, por supuesto, influye en la relación de pareja. En las parejas heterosexuales, las relaciones sexuales dejan de ser íntimas y espontáneas porque dependen del tamaño del folículo, del día del ciclo. Con lo cual, aquello que antes nos producía placer, ahora es un trabajo y encima es un trabajo doloroso porque nos recuerda constantemente que somos incapaces de concebir. Aparte, pues en la pareja puede haber opiniones divergentes y problemas financieros que provoquen más tensión entre nosotros. Y siguiendo un poco con las parejas heterosexuales, y aunque el rol masculino es cierto que ha ido cambiando mucho a lo largo del tiempo, hay que tener en cuenta que generalmente hombres y mujeres vivimos los procesos emocionales de maneras distintas. Es importante aceptar la vivencia del otro sin intentar cambiarla. Eso nos hará entender que, aunque las formas de afrontar los problemas sean distintas, todas son válidas. En el caso de mujeres con pareja femenina o mujeres solas, puede que inicialmente no encontremos tanta ansiedad, porque la decisión de venir a una clínica de reproducción pues, es propia y es muy meditada. No obstante, evidentemente existen pues, las mismas dudas y miedos durante el tratamiento, durante pues, los porcentajes de éxito, etc. Pero si en su caso hay más dudas y más ansiedad, es sobre todo por factores condicionados a la conciliación a posteriori en el caso de mujeres solas o incluso de cómo explicarle a un hijo esta situación. Cuando finalmente la única manera para conseguir gestación es recurrir a un tratamiento de reproducción, pues tenemos que adaptarnos a este nuevo proceso. Inicialmente nos tenemos que adaptar al tratamiento, a las molestias físicas que se deriven de él, a la dificultad para conciliar las visitas con la vida laboral. Pero realmente uno de los momentos que más ansiedad genera es lo que llamamos la beta espera. Estos son los días que pasan entre que hemos terminado el tratamiento y conocemos el resultado. Conocemos si hemos tenido éxito y por tanto estamos embarazadas o no. Son días de muchísima expectación, de esperanza, de ilusión, pero de mucho, mucho miedo. Es muy recomendable en esos días potenciar el autocuidado con ejercicio suave, con técnicas de relajación, con meditación, actividades sociales, etc. ¿Y qué pasa cuando los resultados son negativos? Pues evidentemente se siente una sensación de pérdida, de duelo, de culpabilización, pues con todo el mundo estamos enfadados, no sabemos si con nosotros, si con la pareja, si con el profesional que nos ha atendido, aparece tristeza, ansiedad, depresión. Y encima, si los fracasos son permanentes, se instala la sensación de que nunca podremos conseguirlo. Es por eso que siempre debemos recordar, siempre debemos tener muy claro que los tratamientos de reproducción asistida son largos y pueden implicar mucho desgaste. Hay que saber que pasaremos por momentos muy duros. Tendremos una crisis,
pero esa crisis pasará y la superación de esta crisis nos supondrá un gran crecimiento y un gran aprendizaje. Otras situaciones en las que nos podemos encontrar es que la única forma de conseguir un embarazo sea cambiando alguno de los gametos. Evidentemente, esto implica desilusión y afecta a nuestra autoestima. Y en muchas ocasiones incluso a la relación de pareja, porque dejan de hablar sobre este tema por el dolor que implica. Tenemos que tener claro que ante una situación en la que cambiamos el gameto, pues aparece un duelo por perder la posibilidad de tener un hijo con las características genéticas propias. Se instalan en nosotros sentimientos de fracaso, de dolor, de culpa, inseguridad, pérdida de autoconfianza. Se entra en un proceso de reflexión profunda sobre cuál es el camino que queremos elegir o si optamos por otras posibilidades, como no tener hijos o adoptar. Llegados a este punto, es imprescindible el asesoramiento psicológico, ¿no? Y es imprescindible evitar el aislamiento. No es necesario explicarle a la gente que vamos a cambiar de gametos si uno no quiere, pero quizás sí que vale la pena explicar por la situación que estamos pasando, al menos a los más allegados, para evitar el estrés que se añade cuando estamos ocultando algo. A todos, en esta situación, pues nos surgirían las mismas dudas. ¿Se parecerá a mí? ¿La gente se dará cuenta? ¿Se lo debo explicar a mi familia? ¿Se lo debo explicar a la criatura? Todos estos miedos son normales. Debéis preguntar todas las dudas que tengáis y también daros cuenta que existen muchas familias, muchas parejas que han pasado por la misma situación y que son padres felices. Os quería dar un pequeño recurso de la misma autora en la que me he basado para hacer esta presentación, que hizo este libro, que se llama Mi pequeño milagro, en el que ayuda a los niños a entender pues, cómo se construyó su familia de una manera distinta. Otra duda muy frecuente es si el estrés que sentimos nos va a perjudicar en el camino de la reproducción y va a provocar más dificultades reproductivas. Los estudios hasta la fecha demuestran que sí que hay una relación entre el estrés y la esterilidad, pero no queda claro en qué dirección. Se ha visto que las personas que realizan tratamientos de reproducción tienen unos niveles de ansiedad mucho más elevados y que con un buen asesoramiento psicológico, con un buen soporte, viven el proceso mucho mejor, siendo más capaces de adaptarse al tratamiento y de mantenerlo a pesar de los fracasos. No obstante, a día de hoy todavía no se ha podido demostrar que el estrés produzca esterilidad. Y para finalizar, yo creo que lo más importante ante cualquier reto que nos plantee la vida, como puede ser la esterilidad, es que debemos tener muy en cuenta la importancia de cuidarnos, de priorizarnos y de solicitar todos los recursos existentes que nos puedan ayudar a vivir el proceso de una manera más calmada y un poco más feliz. La salud mental importa mucho. No te olvides de ello. Muchas gracias por todo. Os dejo los enlaces en los que me podéis encontrar y espero vuestros comentarios y que me digáis qué os ha parecido el vídeo. Un abrazo.